¿Quién fue Abimelec, el líder bíblico que destruyó su reino por orgullo? ¿Puede un hombre conquistar el poder, manipular a una nación entera y terminar destruido por su propio orgullo en menos de 3 años? Esta es la historia de Abimelec, un líder bíblico tan ambicioso que llegó a asesinar a sus propios hermanos para reinar. Pero su final, trágico y brutal, se convirtió en una advertencia eterna. El poder sin sabiduría se convierte en destrucción. Abimelec no es tan famoso como Moisés o David, pero su historia es una de las más intensas del Antiguo Testamento. Un relato lleno de traición, sangre, manipulación y caída, y sobre todo una lección poderosa sobre lo que pasa cuando un hombre se convierte en esclavo de su ego. Para entender quién fue Abimelec, primero hay que hablar de su origen. Era hijo de Gedeón, uno de los grandes jueces de Israel. Gedeón fue un héroe nacional, famoso por vencer al ejército madianita con solo 300 hombres. Pero aunque Gedeón fue un líder fiel a Dios, también cometió errores. Uno de ellos fue tener muchas esposas y una concubina. Con ella tuvo a Abimelec. Esto es clave, porque aunque Abimelec era hijo de Gedeón, no creció en la misma casa que sus hermanos. Vivía en Siquem, una ciudad con una mezcla de cultura israelita y cananea, y desde joven aprendió a moverse entre el poder y la manipulación. Tras la muerte de Gedeón, Israel se quedó sin líder, y ahí fue cuando Abimelec vio su oportunidad, pero en lugar de buscar el liderazgo por mérito, decidió obtenerlo por sangre. Literalmente, reunió a los líderes de Siquem y les dijo: ¿qué prefieren? ¿Que 70 hijos de Gedeón los gobiernen o solo uno? La respuesta fue inmediata. Lo apoyaron, pero no solo con palabras. Le dieron dinero del templo de Baal Berit, un dios pagano. Con ese dinero, Abimelec contrató matones y fue a casa de sus hermanos. Uno por uno los asesinó. 70 hermanos masacrados en una misma piedra. Solo uno logró escapar: Jotam. Esa escena es una de las más oscuras del libro de Jueces. No fue una batalla, fue una ejecución en masa, y todo por ambición. Abimelec se coronó rey, pero no fue ungido por Dios. Fue elegido por un pueblo confundido y financiado por un ídolo pagano. Jotam, el hermano sobreviviente, subió a una montaña y gritó una parábola poderosa sobre árboles que eligen a un zarzal como rey. Un zarzal inútil, seco y peligroso. Así describió a Abimelec y terminó con una advertencia: si han actuado con justicia, que disfruten del reinado, pero si no, fuego saldrá del zarzal y los consumirá. Una profecía que pronto se cumpliría, porque todo imperio levantado sobre la traición inevitablemente se derrumba. Abimelec tenía el poder. Había sido proclamado rey por los hombres de Siquem, pero no por Dios. Su trono no estaba construido sobre justicia, sino sobre cadáveres. Y aunque al principio todo parecía funcionar, la semilla del desastre ya estaba sembrada. Durante 3 años, Abimelec reinó sobre Israel, o al menos sobre una parte, pero su gobierno no fue estable ni justo. Fue un reinado marcado por el temor, la represión y la desconfianza. Y como suele pasar con los líderes que ascienden por el ego, pronto empezó a volverse contra sus propios aliados. Los líderes de Siquem, que antes lo habían apoyado, comenzaron a cuestionar su autoridad. Tal vez se dieron cuenta de su error. Tal vez simplemente querían más poder para ellos. Pero el resultado fue claro. Empezaron a conspirar en su contra. Un hombre llamado Gal apareció en escena, carismático, audaz y rebelde. Empezó a ganarse a la gente de Siquem con discursos encendidos. Decía cosas como: ¿quién es Abimelec para gobernarnos? ¿Acaso no somos nosotros los verdaderos hijos de Siquem? Gaal encendió la chispa de la rebelión y los líderes de la ciudad lo escucharon. Abimelec se enteró y no iba a perdonar la traición. Aquí empieza el verdadero declive. Abimelec organizó una emboscada. Esperó hasta que Gaal saliera de la ciudad y lo atacó con fuerza militar. Gaal fue derrotado, humillado, expulsado. Pero Abimelec no se detuvo ahí. Quería asegurarse de que nadie más se atreviera a desafiarlo.
matarlo. El siguiente día, la gente de Siquem salió al campo como si nada hubiera pasado. Pero Abimelec los sorprendió y los masacró. No eran soldados, eran campesinos. Hombres, mujeres, trabajadores, todos fueron asesinados sin piedad. Después tomó la ciudad, la arrasó y sembró sal sobre ella. Eso era algo que se hacía en la antigüedad como símbolo de destrucción total, para que la ciudad nunca volviera a levantarse. Pero incluso con eso, aún no estaba satisfecho. Algunos de los sobrevivientes se habían refugiado en una torre, un lugar sagrado. Abimelec ordenó que se cortaran ramas y con ellas encendió fuego en la base. La torre se convirtió en un horno mortal. Murieron 1000 personas, entre hombres y mujeres. 1000 en un solo acto. Abimelec, cegado por la ira, se había convertido en un monstruo. El líder que había prometido gobernar Siquem fue quien la destruyó por completo. Y en ese momento, la profecía de Jotam comenzaba a cumplirse. El zarzal estaba ardiendo. El mismo fuego que él había desatado contra otros ahora amenazaba con consumirlo a él. Pero aún faltaba un último capítulo, uno que mostraría cómo incluso el hombre más sanguinario puede caer de la forma más humillante, y cómo Dios, tarde o temprano, hace justicia. Después de arrasar Siquem y quemar viva a su propia gente, Abimelec se sintió invencible. Había aplastado a Gaal, castigado la traición y destruido a quienes alguna vez lo habían puesto en el trono. Pero su orgullo lo cegó y su caída ya estaba escrita. Con la sangre aún fresca en sus manos, Abimelec marchó hacia Tebes, otra ciudad que parecía no reconocer su autoridad. Una vez más, no buscó diálogo ni justicia. Quería imponer miedo, dominio absoluto. Para él, gobernar significaba destruir al que no obedecía. En Tebes, la historia pareció repetirse. Los ciudadanos, atemorizados, se refugiaron en una torre fortificada, y Abimelec, confiado en su método brutal, dio la misma orden que en Siquem: cortar ramas, prender fuego y hacerlos arder vivos. Pero algo cambió. Justo cuando se acercaba a la base de la torre para prender el fuego, una mujer, sin nombre en la Biblia, tomó una piedra de molino y la arrojó desde lo alto. La piedra cayó con fuerza, directo en la cabeza de Abimelec. El impacto fue brutal, le fracturó el cráneo. Herido de muerte, Abimelec cayó al suelo, pero incluso en ese instante final, su orgullo seguía intacto. No quería que dijeran que había sido asesinado por una mujer. Le pidió a su escudero: saca tu espada y mátame, para que no digan que una mujer me mató. Y así fue. Su propia espada lo atravesó. Ese detalle no es menor. En una cultura patriarcal donde la figura masculina era símbolo de poder, morir a manos de una mujer era la mayor humillación. Abimelec, el hombre que mató a 70 hermanos, arrasó ciudades y quemó 1000 inocentes. Fue vencido por una mujer anónima con una piedra. La ironía es poderosa. Su reino empezó con violencia y terminó con vergüenza. La profecía de Jotam se cumplió palabra por palabra. Si actuaron con maldad, fuego saldrá del zarzal y consumirá a los hombres de Siquem, y fuego saldrá de Siquem para consumir al zarzal. Eso es exactamente lo que pasó. Abimelec destruyó a quienes lo coronaron, y ellos, con su traición y rebelión, provocaron su caída. Después de su muerte, la Biblia dice algo contundente: así Dios pagó a Abimelec por el mal que hizo contra su padre al matar a sus hermanos. Jueces 9:56. Dios no lo olvidó. Aunque pasaron años, la justicia llegó. Esta historia, aunque corta en capítulos, es una de las más intensas del Antiguo Testamento. Nos recuerda que el liderazgo sin integridad es una bomba de tiempo, que el poder sin propósito justo se convierte en tiranía, y que al final el orgullo siempre cobra factura. Abimelec no fue un rey elegido por Dios. Fue un hombre impulsado por la ambición, la venganza y el deseo de control. Su historia no es la de un líder sabio, sino la advertencia de lo que ocurre cuando el poder cae en manos equivocadas. La Biblia, muchos jueces y líderes fueron levantados por Dios para liberar a Israel. Gedeón, Débora, Sansón, Otoniel, todos, a pesar de sus errores, tenían un llamado divino. Pero Abimelec fue distinto. Él se autoproclamó, manipuló, mató, gobernó sin misericordia. Y eso lo convirtió en una figura trágica, más cercana a los tiranos del mundo que a los siervos de Dios. ¿Y qué nos deja esta historia hoy?
Primero, que el liderazgo no se trata de títulos ni de coronas. Se trata de responsabilidad. Quien quiere liderar debe hacerlo con justicia, empatía y visión, no con manipulación ni miedo. Segundo, que el orgullo desmedido destruye. Abimelec no cayó por falta de fuerza, cayó porque no supo escuchar, porque no supo frenar, porque se creyó invencible. El mismo fuego que desató contra otros terminó quemándolo a él. Tercero, que la justicia de Dios no siempre es inmediata, pero siempre llega. Y cuando lo hace con precisión. Abimelec murió como vivió, con violencia, pero su final fue más humillante que glorioso, y su historia quedó registrada para que nunca olvidemos el precio del orgullo. Por último, hay una lección poderosa en la mujer que lo venció. Ella no tenía un ejército, no tenía nombre, no tenía título, pero en el momento justo, con una simple piedra, puso fin al terror. Eso nos dice que, a veces, el cambio más grande no lo hace el poderoso, sino alguien común con valentía. Abimelec es una advertencia, un espejo para quienes buscan poder sin propósito, fama sin fundamento, dominio sin dirección. Su vida fue breve, su impacto destructivo, su legado, una lección amarga. Y ahora que conoces esta historia, la pregunta es, ¿estás liderando como Abimelec o como alguien llamado por Dios? No necesitas un trono para hacer el bien, solo necesitas la convicción de que el poder verdadero está en servir, no en dominar. Porque cuando el orgullo gobierna, el final siempre será ruina. Si esta historia te impactó, no te vayas sin dejar tu like y compartir este video con alguien que necesita escuchar esta lección. Suscríbete y activa la campana para más relatos bíblicos profundos y llenos de sabiduría. Nos vemos en el próximo video, donde cada historia tiene un propósito y cada personaje una enseñanza eterna.